Hola a todos, bienvenidos a la sesión número 9, a la cláusula número 9 de la materia de álgebra lineal dentro del marco de la licenciatura en Ingeniería Civil. El día de hoy vamos a abordar la temática relacionada con los espacios vectoriales y vamos a comenzar a dar este preámbulo hasta llegar al finalizar la unidad a los conceptos que van relacionados con sus aplicaciones en la ingeniería, ¿verdad? Entonces, esa sería la unidad número 3. En muchas aplicaciones, tratamos con cantidades medibles o mesurables, tales como la presión, la masa y la rapidez, que pueden describirse completamente mediante su magnitud, es decir, su valor nos expresa absolutamente todo. Sin embargo, existen otras cantidades como la velocidad, la fuerza, la aceleración, ¿verdad? Que para describirlas adecuadamente es necesario plantear no solo, no solo una magnitud, sino también una dirección. Es decir, hablamos de su valor y también tenemos que especificar la dirección y sentido que lleva para que éstas cobren algún valor representativo, ¿verdad? A estas cantidades que necesitan mayor detalle se le combina normalmente como magnitudes vectoriales y específicamente en aplicación matemática las vamos a encontrar como vectores y serán el tema de estudio de este capítulo y de esta cápsula, ¿verdad? Los vectores se denotarán con letras minúsculas en negritas como U, V, W, Y y Z. Los números reales se denominarán escalares y se denotarán con las letras minúsculas en cursiva. Es importante entender o enfatizar la diferencia en la nomenclatura porque al ser una aplicación del álgebra, estamos acostumbrados a X, Y, Z. Sin embargo, también para hablar de vectores es importante entender que la nomenclatura adecuada, pues es normalmente resaltándolos de alguna manera, ¿no? Que en este caso es colocándolo en negrita, ¿verdad? Hay que recordar que el sistema de los números reales puede visualizarse como una línea recta, L, que por lo regular se coloca en posición horizontal. Eso es una cuestión de practicidad visual o de técnica de presentación, no necesariamente de diferentes ámbitos, ¿verdad? Se elige un punto A la derecha del punto O en L, siendo el punto O lo que vamos a conocer como origen. Este corresponde al número 0 y se elige un punto A la derecha de O, con el cual se fija la magnitud de O a. Es decir, en el esquema que tenemos es la magnitud que va del origen a la máxima valor de la magnitud, ¿verdad? En este caso es importante entender que cuando se camina hacia la derecha, normalmente se entiende de manera positiva y cuando se camina a la izquierda, se entiende de manera negativa. Esto por una cuestión de convención. Si en alguna literatura llegan a encontrar la representación de los escalares con una línea en vertical, la diferencia va a ser que después del origen hacia arriba va a ser positivo y hacia abajo va a ser negativo, ¿verdad? Entonces vamos a ir teniendo en cuenta esto porque aunque la representación más básica o más usual es la horizontal, bueno, la vertical tiene aplicaciones también, por ejemplo, en cuestiones de dos dimensiones. Aquí va a ser necesario entender otra cuestión que vamos a entender como el valor absoluto. El valor absoluto del número real que se simboliza normalmente con estas barras alrededor de la X. Ojo, es importante eh, entender cuándo hablamos de valor absoluto y cuando hay una nomenclatura, sobre todo en cuestión vectorial, donde la X tiene doble barra a los lados. Eso no quiere decir doble valor absoluto, ni valor absoluto. Lo que quiere decir, esta simbología se utiliza para decir magnitud del vector. ¿Ok? Y en particular, el valor absoluto se refiere al valor de la expresión sin símbolo. Es decir, si tenemos menos 1, su valor absoluto es 1. Pero también, si tenemos un 1 positivo, el valor absoluto va a ser 1. Básicamente, los valores absolutos se definen
como el valor sin signo de alguna cantidad. Por lo tanto, veamos en el ejemplo, dice, el valor absoluto de 3 pues va a ser 3, el valor absoluto de menos 2 va a ser 2, el valor absoluto de 0 es 0, pues no tiene signo tampoco, ¿verdad? El valor absoluto de menos 2 tercios es 2 tercios y el valor absoluto de menos 1,82 sería 1,82. Para el número real x que corresponde al punto P se denomina coordenada de P, es decir, cuando hablemos de la ubicación del punto. Y el punto P, cuya coordenada es X, se denota como PX. La recta L se denomina eje de coordenadas. Si P está a la derecha de la O, su coordenada es la longitud del segmento OP. Si Q se encuentra a la izquierda de O, su coordenada es el negativo de la longitud OQ. Es decir, repetimos, si va hacia la izquierda se vuelve la dirección negativa y si va hacia la derecha se considera la dirección positiva. Esto tiene que ver más que nada con cómo se va a aplicar. Sobre todo radica o tiene mayor importancia cuando entendemos las aplicaciones. Por ejemplo, si nosotros estamos teniendo aquí un punto que está sostenido aquí y hay una persona que le está jalando para reprenderlo en esta dirección, obviamente va a haber fuerzas que sumen y resten y que den oposición, ¿verdad? En ese sentido, los vectores nos van a ayudar, sobre todo el signo de los vectores nos va a ayudar para entender su relación con la aplicabilidad de la magnitud que estén representando. Ahora bien, veamos el ejemplo de la figura. En la figura 4.1, que fue la que vimos acá arribita, vemos que las coordenadas existen, ¿verdad? Y son representativas. Y se representan mediante sus números. Las distancias entre uno y otro van a ser unidades completas, ¿verdad? Sin valor, es decir, el valor absoluto entre un punto y otro, por ejemplo, de menos 3 a menos 3, de menos 3 y menos 3, en este caso lo ponen como 6. Y la distancia de un punto entre 3 y menos 1 va a ser 2, porque se hace la diferencia aritmética y se llega al valor absoluto, ¿verdad? En ese sentido, vamos a analizar ahora la situación análoga en el caso del plano. Trazamos un par de rectas perpendiculares que se intersectan en un punto O que vamos a denominar origen. Una de las rectas vamos a llamarla X, que por lo general se toma la posición horizontal, y a la otra la vamos a llamar el eje Y. Se considera entonces en posición vertical, ahora elegimos un punto en el eje X, a la derecha, digo, ¿verdad? Es decir, un punto cualquiera dentro de esta línea, ¿verdad? Y un punto en el eje Y arriba del O, es decir, un punto cualquiera en esta recta, ¿verdad? Para fijar las unidades de longitud y la distancia de interposición positiva o de direcciones positivas en los ejes X y Y. Con frecuencia, pero no siempre, estos puntos se eligen de modo que sean equidistantes del origen. Esto es, se utiliza la misma unidad de longitud en ambos ejes. En conjunto, los X y Y se denominan ejes de coordenadas. La proyección ortogonal de un punto P, que es una definición importante en el plano, a la recta L, es el punto Q que se obtiene del intersectar la L con la L', es decir, con su tangente. Perdón, con su perpendicular. Es importante decir que esta L' nace como resultado de la pendiente de L, ¿verdad? Que entiéndase como la perpendicular, aquella línea que choca en un punto de otra recta y que genera un ángulo recto. Este ángulo recto es un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces, recapitulando, nuestros sistemas de coordenadas normales los vamos a tener en X y Y, siendo Y la vertical y X la horizontal, con direcciones positivas hacia arriba y hacia la derecha, con direcciones negativas hacia la izquierda y hacia abajo. Sea P un punto en el plano y Q su proyección sobre el eje X, las coordenadas Q del eje X se denominarán coordenada o también llamada abscisa de P. De manera análoga, cuando se coloca una Q',
la proyección de la coordenada y, que en este caso, supongamos que eligieron este punto para y y este punto para x. Aquí encontramos a la q y a la q', ¿verdad? Y que a este eje se le llamará coordenada o en su defecto ordenada. En la literatura más pura de las matemáticas la van a estar como abscisas y ordenadas, entendiéndose siempre abscisas como la x y ordenadas siempre como la y, ¿verdad? Así como cada punto en el plano están asociados a un par ordenado, es decir, x, y a un punto, ¿verdad? X, y. ¿Qué significa? Una posición de x y una posición de y. De manera recíproca, es fácil, como podemos ver en la figura, asociar el punto de plano por cada par ordenado de números reales. La correspondencia anterior entre los puntos de plano y los pares ordenados de números reales se denomina sistema de coordenadas rectangulares o sistema de coordenadas cartesianas, por su descubridor o por su desarrollador René Descartes, ¿verdad? El conjunto de puntos en el plano se denota mediante R2. Es importante entender que esta simbología normalmente la vamos a encontrar en matemáticas cuando hablemos de dimensiones. R se refiere a el espacio, ¿verdad? Y si tú te encuentras un R2, quiere decir que es un espacio bidimensional, es decir, dos dimensiones. Si tú te encuentras un R3, que es en donde se encuentra la naturaleza de nuestra realidad, vamos a encontrar eh, tres dimensiones, ¿verdad? Y normalmente a R2 también suele denominarse dos espacios, porque se representa, si se dan cuenta, una notación se entiende como una especie de vector. Veamos, por ejemplo, se muestran varios puntos y sus coordenadas. Para ubicar los puntos, lo que siempre vamos a empezar es que la notación, el primer número de la notación, siempre es X. Y el segundo número de la notación siempre es Y. Es decir, siempre el primero son horizontales y el segundo son verticales. Para este caso, vamos a ver cómo encontramos el punto, vamos a llamar a este punto 1. ¿Qué te dice que están las coordenadas 2, 3? Entonces, tú avanzas 2 en X y avanzas 3 en Y. Y extrapolando esa distancia hasta el punto de encuentro, vamos a encontrar el punto 1, ¿verdad? Y así sucesivamente con todos los demás puntos. Cuando una abscisa o una ordenada, su valor es cero, normalmente se dibujan, o más bien se tienen que dibujar sobre el eje de representación, como en este caso que la ordenada es cero, o como en este caso que la abscisa es cero. Es importante entender que este 0,0 representa el valor de O, que normalmente lo vamos a conocer como origen, ¿verdad? Las coordenadas del origen pues siempre van a ser 0,0 y las coordenadas de la proyección del punto P, X, Y, por ejemplo, siempre van a ser X0 y las coordenadas de su proyección en el eje Y van a ser 0Y. Es decir, siempre cuando hagamos la proyección de los puntos va a tener que chocar con el mismo eje del plano correspondiente. Ahora bien, entrando en materia, y ya que entendemos que existen espacios de representación n-dimensionales, es decir, de una cantidad de dimensiones, siendo las más normales, por lo menos en las matemáticas prácticas, las de 2 y 3 dimensiones. Recordamos pues que un n-vector y que al inicio presentamos también vectores en forma algebraica para mejor comprensión de la multiplicación de matrices. En este sentido, ahora vamos a ver un vector de eh, de dos elementos, de dos entradas. Entendiéndose ahora, por ejemplo, U, que sería nuestro vector representado por la matriz X1, Y1, es decir, una matriz vectorial que tiene dos filas por una columna, donde X1 y Y1 son números reales. Con U asociamos el segmento recta dirigido con el punto inicial en el origen en 0, 0 y el punto terminal en X1, Y1. El segmento de recta dirigido, OP, que normalmente hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de rectas y también de vectores, se puede simbolizar con OP y arriba una línea con una dirección. En el caso de que estemos hablando de una línea escalar o de una representación escalar que no tiene ninguna dirección específica,
suele ponerse una línea arriba que significa segmento de recta, ¿verdad? En el segundo punto dirigido de OP se denota de OP, ¿verdad? Con el punto, con la línea arriba, donde O se denomina su cola, pues es el punto de aplicación, el punto de donde sale el vector, y P se denomina cabeza. En otra literatura las van a encontrar como flecha o las van a encontrar como punta. Y para distinguir entre ambos colocamos una punta de flecha. ¿Por qué es importante la punta de flecha? Porque el vector, además de tener una dirección, tiene un sentido, es decir, va hacia algún lado, ¿verdad? Y un segmento de recta dirigido, pues tiene esa dirección, que es el ángulo que forma entre ellas y la parte positiva del eje X, indicado por la flecha en su cabeza. Entonces vamos a entender que la magnitud nos la va a dar la extensión del vector, la dirección nos la va a ofrecer la punta de flecha y en este sentido el ángulo, que vamos a llamar en este caso teta, nos va a ofrecer la dirección, que básicamente es hacia dónde va el tema, ¿verdad? Ahora, sea por ejemplo el vector o la matriz vector U de 2 por 1, es decir, de 2 pilas por una columna, cuyas entradas son 2 y 3, como se puede apreciar en la figura, vamos a tener entonces, que con U podemos asociar el segmento recto dirigido con cola en el origen y con la cabeza en el punto P23, tal como se muestra en la figura de abajo. Veamos entonces, normalmente el primer punto, o la primera entrada siempre va a ser X y la segunda entrada va a ser Y. Esto es importante porque aquí solo estamos viendo una matriz vectorial, pero existen casos, sobre todo cuando vamos a ejemplificar segmentos de recta, donde vamos a tener una representación de más de un punto. En este sentido, en este sentido, vamos a tener una matriz con muchos más elementos, pues el origen no va a ser 0, 0. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, de manera recíproca, con un segmento de recta dirigido como OP, con cola en 0 y con cabeza Y, podemos asociar el 2 vector X1, Y1, que digamos que es el vector que va a describir básicamente cualquier vector con punto de partida en el origen, ¿verdad? Bien, hasta aquí es todo por la cápsula del día de hoy. Nos vemos en la siguiente cápsula para continuar hablando de vectores y sus aplicaciones.